Dices que lo que perdiste te dejó sin nombre, que la caída te volvió tu identidad, que el error te escribió una etiqueta en la frente. Pero escucha esto con calma, como quien apoya la mano sobre un pecho agitado. Lo que perdiste no define tu final. Al final de esta historia entenderás por qué, incluso cuando parezca que todo terminó, todavía queda una puerta que no has visto. Él caminaba cada mañana por la misma calle, una calle angosta donde el sol llegaba tarde porque los edificios se inclinaban como viejos testigos. El aire olía a café recalentado y a metal húmedo. En la esquina, una panadería abría temprano, y el vapor de los hornos se mezclaba con el humo de los buses. Él pasaba por ahí sin entrar. Su hambre no era de pan, su hambre era de sentido. Llevaba una carpeta bajo el brazo y, dentro, hojas que ya no parecían promesas sino evidencia. Cartas de rechazo, solicitudes marcadas con una firma fría, números escritos a mano que probaban lo que debía y lo que ya no podía pagar. La ciudad seguía funcionando como si nada, y eso era lo peor. La gente se reía, compraba, discutía por cosas pequeñas. Él, en cambio, sentía que caminaba con un ruido apagado por dentro, como si su vida fuera un reloj detenido y todos los demás siguieran oyendo el tic-tac. En su cuarto, una lámpara vieja quedaba encendida algunas noches, no porque la necesitara, sino porque temía apagarla y escuchar su propia mente en la oscuridad. La oscuridad no le daba miedo por sí misma. Le daba miedo lo que sus pensamientos decían cuando ya no había distracciones, que todo lo perdido era su culpa, que lo perdido era él. El día que lo despidieron no hubo gritos. Hubo una oficina demasiado limpia y una sonrisa demasiado breve. Le dijeron que no era personal, que eran recortes, que ya lo llamarían. Él firmó papeles con una mano que no sentía su propia fuerza. En el ascensor, miró su reflejo en el espejo y no supo quién era ese hombre que respiraba como si le hubieran apretado el pecho. En la calle, el sol estaba igual de brillante. Eso le pareció una ofensa. Caminó sin rumbo, como si buscara una puerta abierta en medio de la acera, como si en cualquier esquina pudiera aparecer una explicación. Los primeros días hizo lo que hacen muchos. Corrigió el currículum hasta que parecía un traje ajeno. Envió correos como si arrojara botellas al mar. Llamó a conocidos con la voz ensayada de quien intenta no sonar necesitado. En una entrevista, un hombre joven con camisa impecable le preguntó por el hueco en su historial. Él respondió con sinceridad. El hombre sonrió con ese tipo de sonrisa que no mira a los ojos. Aquí buscamos gente con energía. La energía es todo, dijo, y cerró la carpeta sin leerla completa. En otra entrevista, le pidieron que hablara de sus logros. Él habló. Y mientras hablaba, se escuchó a sí mismo como si narrara la vida de otro. Al final, le dijeron, «Te llamamos». No lo llamaron. El teléfono se volvió una lámpara apagada en su bolsillo. Estaba ahí, pero no iluminaba nada. Y había una puerta de madera al final del pasillo de su edificio, pintada tantas veces que la pintura parecía piel agrietada. Esa puerta daba a una pequeña terraza común que casi nadie usaba. Él comenzó a subir ahí cuando el mundo le pesaba demasiado. No iba a orar como en las películas. No iba a decir frases perfectas. Solo subía, se sentaba en una silla plástica rota y miraba el cielo como quien mira un techo que ya no protege. A veces, en esa terraza, el viento traía el sonido de una radio lejana. Otras veces, traía nada. Y en esa nada, él se encontraba con su propio ruido. Una tarde, cuando el sol empezó a caer con una luz naranja que parecía una herida cerrándose, él abrió la carpeta y leyó una frase repetida por enésima vez.
no cumple el perfil. 3 palabras que se le clavaron como un clavo en la garganta. Apretó el papel, lo arrugó, lo arrojó al suelo. Y entonces escuchó pasos. Era el vecino del 5.º piso, un hombre mayor, de manos grandes y mirada tranquila. Se asomó por la puerta de la terraza como quien no quiere invadir. ¿Todo bien?, preguntó sin drama. Él quiso mentir, decir sí, decir todo normal, pero la voz no le salió limpia. No, dijo. Perdí demasiado. Siento que ya no hay vuelta. El vecino no contestó de inmediato. Se sentó a su lado, dejó un termo sobre la mesa y miró el cielo un rato. Como si entendiera que algunas palabras se dicen mejor después de respirar. Cuando se cierra una puerta, uno cree que se acabó la casa, dijo al fin. Pero a veces, solo se acabó un cuarto. Él lo miró con una mezcla de enojo y cansancio. Quería respuestas, no metáforas. Quería un pago, no poesía. Usted no entiende, susurró. Me quedé sin nada. El vecino abrió el termo, sirvió un poco de café en 2 vasos pequeños y le dio uno. El café estaba amargo, pero caliente, como una mano que no suelta. Te entiendo más de lo que crees, dijo. Y te digo esto. Lo que perdiste no define tu final. La frase le dolió, porque sonaba a esperanza, y la esperanza le parecía peligrosa. Había gente que se había ilusionado y se había roto. Él no quería romperse más. Esa noche bajó a su cuarto y apagó la lámpara. El techo se llenó de sombras, y ahí, en el borde de la cama, habló con Dios sin adornos. No fue una oración bonita, fue un suspiro largo, torpe. Si estás, dime algo. Si no estás, al menos déjame dormir. No hubo truenos, no hubo señales en el cielo, pero en su interior, como un eco suave, recordó una frase que había escuchado de niño. Aunque camine por valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. No la dijo para impresionar a nadie, solo la dejó caer dentro de sí, como una piedra en agua oscura, esperando ondas. Y se quedó ahí, con la respiración lenta, escuchando el zumbido del ventilador. Por un momento, el mundo se quedó sin música, sin mensajes, sin notificaciones, solo respiración, ambiente, y ese silencio que parece vacío hasta que uno entiende que también puede ser refugio. Los días siguientes no mejoraron de golpe. De hecho, empeoraron en detalles pequeños que cortan más que los grandes golpes. El casero tocó la puerta y habló sin entrar, como si la vergüenza también fuera contagiosa. Acuérdese de lo del alquiler, dijo. Yo entiendo, pero igual tengo cuentas. En la mesa de la cocina, su pareja dejaba las facturas apiladas como si fueran ladrillos. Nadie las miraba mucho tiempo. Mirarlas era aceptar la urgencia. En la noche, mientras ella dormía, él abría el celular y calculaba, restaba. Intentaba que los números se comportaran como fe. Si aguanto 2 semanas, si consigo algo, si alguien me responde. Una mañana, salió al mercado con las manos vacías, mirando frutas que brillaban como si se burlaran. Se detuvo frente a un puesto y preguntó por trabajo, cualquier cosa. El dueño, sin levantar la vista, le dijo, «Vuelva cuando traiga algo que ofrecer». Él sintió que la frase le manchaba la ropa. Caminó entre la gente y escuchó risas, regateos, monedas cayendo en una caja. Una moneda rodó hasta su zapato. Él la levantó, la miró. Era pequeña y gastada. Pensó, «Así estoy yo». Quiso tirarla, pero la guardó en el bolsillo. No por su valor, sino porque era prueba de que todavía podía sostener algo. Al doblar por un pasillo del mercado, vio a un hombre sacar un billete del bolsillo sin darse cuenta. El billete quedó asomado. Por un segundo, una voz oscura le susurró, «Hazlo, nadie se dará cuenta». Él sintió la urgencia en la garganta.
como sed. Pero también sintió otra cosa, una línea fina de dignidad que todavía no se había roto. Apretó la moneda en el bolsillo hasta que le dolió la mano y se obligó a mirar al frente. Más adelante, se detuvo, respiró y se dijo, en silencio: no todo lo que siento es verdad. Esa tarde caminó hasta un local pequeño donde compraban objetos usados. En el escaparate había relojes alineados, todos marcando horas distintas, como si incluso el tiempo estuviera confundido. Él sacó de su bolsillo un reloj viejo, el que había usado durante años, el que le recordaba que antes tenía horarios y propósito. Lo puso sobre el mostrador. El hombre detrás del vidrio lo miró con desgano, lo giró, lo pesó con los dedos. Está rayado. Esto ya casi no se usa, dijo. Funciona, respondió él demasiado rápido. El otro se encogió de hombros. Te puedo dar muy poco. Si quieres, déjalo. Si no, llévatelo. Muy poco. Otra vez esa sentencia. Tu esfuerzo vale poco. Tú vales poco. Él sintió la tentación de aceptar, de deshacerse del reloj como quien se deshace de una parte de sí. Pero al tocarlo entendió que no era solo metal. Era memoria. Era la prueba de que había vivido días buenos. Lo guardó de nuevo. No, dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Hoy no. Salió y el aire de la calle le pareció más limpio. No porque la situación cambiara, sino porque él había cambiado un grado. Había defendido algo pequeño, su dignidad. En casa, la tensión crecía como humedad en pared. La conversación con su pareja se volvió corta, cuidadosa. ¿Te llamaron?, preguntaba ella sin reclamo, pero con miedo. No. ¿Y ahora? No sé. Había noches en que él se quedaba mirando la puerta de la terraza desde el pasillo, sin subir. Como si la puerta misma le recordara que escapar no arregla nada. Como si la puerta fuera un espejo. En una de esas noches, escuchó a su pareja llorar en el baño con la llave abierta para que el agua tapara el sonido. Él se quedó inmóvil. Quiso entrar, abrazarla, decir algo. No supo qué. Sintió que su silencio era otra forma de perderla. Un domingo, su madre lo llamó. Su voz venía cansada, pero firme. Hijo, no te estás perdiendo por falta de dinero. Te estás perdiendo por culpa, dijo. Él cerró los ojos. La palabra culpa era exacta. Había culpa por no proveer, por no haber visto venir el despido, por no ser el héroe que imaginó. Había culpa incluso por sentirse triste, como si la tristeza fuera un pecado. Y detrás de la culpa estaba el orgullo, el deseo de no necesitar a nadie. Esa noche volvió a subir a la terraza. El vecino estaba ahí otra vez, como si supiera. El cielo estaba oscuro y, sin embargo, había un punto de luz en una estrella tímida. Él se sentó sin saludar y dejó que el aire frío le despejara la cabeza. Tengo miedo, confesó al fin. No solo de no tener, tengo miedo de ser lo que me pasó. El vecino asintió, lento. Hay pérdidas que parecen sentencia, pero no son sentencia, son proceso. El barro no es el destino de la vasija. Él tragó saliva. Miró la puerta por la que habían entrado, la misma que separaba el pasillo, estrecho de ese pedazo de cielo. Y entendió que algo dentro de él también estaba detrás de una puerta, esperando ser abierto. ¿Y si Dios no hace nada?, preguntó, casi en un hilo. El vecino dejó que el silencio se quedara un momento. Luego dijo, a veces Dios trabaja sin ruido, como la semilla bajo la tierra. Tú no la ves, pero se mueve. Le contó algo simple. En un centro cercano había una pequeña biblioteca comunitaria, y a veces pedían ayuda para ordenar cajas, cargar libros, limpiar. No era un empleo, no era una gran puerta, era apenas una rendija. Si quieres, mañana vamos y preguntas conmigo,
dijo. Él casi dijo que no. Su orgullo era un muro, pero su cansancio era más grande, y por primera vez en semanas, sintió una decisión naciendo. No iba a quedarse encerrado en su propia derrota. Al final, asintió. Al día siguiente, caminaron juntos. El centro olía a papel viejo y a madera. Había niños dibujando en una mesa. Sus lápices raspaban el papel como si el mundo todavía pudiera inventarse. Una mujer organizaba donaciones. El encargado los miró con una mezcla de prisa y cansancio. «Necesitamos manos», dijo. «No puedo pagar mucho, pero puedo pagar algo. Y si eres constante, quizá te recomiendo». Constante. Esa palabra no sonaba a milagro, pero sonaba a camino. Él recordó otra frase, no como consigna, sino como aliento. «No te canses de hacer el bien. A su tiempo cosecharás». Y pensó que quizá el bien era simplemente volver a levantarse sin aplausos, lavar una mesa, ordenar un estante, llegar a la hora, cumplir aunque nadie lo aplauda. Comenzó a ir cada semana. Ordenaba libros, cargaba cajas, limpiaba estantes. La moneda gastada seguía en su bolsillo como un pequeño recordatorio. Cada vez que la tocaba, repetía por dentro: «No todo lo que siento es verdad». La frase le devolvía la calma cuando la ansiedad le inventaba finales. Y con el tiempo, sin darse cuenta, su espalda cambió de postura. Ya no caminaba encogido, como pidiendo perdón por existir. Empezó a caminar como quien está aprendiendo a volver. Un día, mientras acomodaba un montón de libros, encontró uno viejo, con una nota en la primera página: «Para quien se siente tarde». No estaba firmado. Él lo abrió al azar y leyó una línea: «El corazón quebrantado no es despreciado». Cerró el libro como si lo hubieran descubierto. Se quedó quieto, con la mano sobre la tapa, respirando. No era una voz en el cielo. Era papel, era tinta, era una coincidencia. Pero en ese instante, como si alguien encendiera una lámpara detrás de sus ojos, entendió algo. Dios había estado trabajando en lo invisible, juntando piezas que él no sabía que existían, preparando puertas mientras él contaba pérdidas. Esa noche, al volver a su cuarto, encendió la lámpara, pero no por miedo. La encendió como quien decide habitar su vida otra vez. Se sentó a escribir en una hoja lo que había perdido: el empleo, la seguridad, el orgullo, la imagen de «yo puedo solo». Y debajo, escribió lo que todavía tenía: respiración, una puerta que conduce a cielo abierto, una pareja que todavía espera, una madre que llama, un Dios que no grita, pero acompaña. Mientras escribía, descubrió que el dolor, cuando se nombra, deja de mandar. Entonces, hizo algo que había evitado: pidió perdón. No a Dios con palabras bonitas, sino a su pareja, con la voz quebrada. Le dijo: «Me escondí en mi vergüenza y te dejé sola en tu miedo». Ella lo miró, cansada, pero presente. No resolvieron la vida en esa conversación, pero abrieron una puerta, y una puerta abierta cambia el aire de una casa. Con el tiempo, el encargado del centro lo recomendó para un trabajo temporal en una oficina de archivo. No era el puesto de sus sueños. No traía aplausos, pero traía dignidad. Traía un ritmo. Traía la sensación de que el reloj interior volvía a moverse. En el primer día, al ordenar documentos, sintió un impulso extraño: cuidar lo pequeño. Como si todo lo que había vivido le estuviera enseñando a no despreciar lo mínimo. La primera vez que recibió un pago, no corrió a comprar cosas para demostrar nada. Compró pan en la panadería de la esquina, la misma por la que pasaba cada mañana. El vapor le golpeó la cara y le recordó que el mundo también puede ser cálido. Volvió a casa, dejó el pan sobre la mesa, miró a su pareja. Ella no dijo: «Te lo dije».
solo lo abrazó con una fuerza silenciosa. En ese abrazo, él comprendió que Dios no siempre abre puertas con estruendo. A veces las abre con bisagras que no hacen ruido. Más adelante, miró hacia atrás y vio los hilos. Vio el despido que lo obligó a salir de una comodidad que lo estaba vaciando. Vio el mercado que lo humilló para quebrar su orgullo. Vio la terraza que lo enseñó a respirar sin respuestas. Vio la moneda que se volvió símbolo de resistencia. Vio la lámpara que pasó de miedo a luz. Todo estaba conectado, pero solo se ve conectado cuando ya caminaste. Y comprendió una verdad que su corazón necesitaba. Incluso lo que parecía mal, Dios podía usarlo para bien. Como cuando se dice que todas las cosas cooperan para quienes aman a Dios. No era una excusa para el dolor. Era una luz sobre el camino. Quizá hoy tú también tienes una carpeta llena de papeles que duelen. Quizá tienes una pérdida que se siente como un veredicto. Quizá hay una puerta que evitas porque te recuerda lo que ya no tienes. Pero déjame acompañarte. No eres tu caída, ni tu fracaso, ni tu pérdida. Eres alguien en proceso. Y si hoy te parece que Dios calla, recuerda, el silencio también es un taller. En el silencio se ajustan piezas. En el silencio se curan grietas. En el silencio se prepara una puerta. Si estás escuchando esto con el pecho apretado, toma 3 movimientos simples, pequeños, posibles, como quien vuelve a caminar después de una tormenta. Nombra tu pérdida sin maquillarla. Y también nombra lo que aún tienes. Escribirlo ordena la mente. Elige una acción humilde y constante. Una rendija, una llamada, una búsqueda, un servicio, un paso que no sea perfecto pero sea real. Y perdona algo, a alguien o a ti. No para justificar lo que pasó, sino para dejar de cargarlo. Porque cuando sueltas, hay espacio para que entre aire nuevo. Si ahora mismo te cuesta creer, no te obligues a sentir algo heroico. Solo quédate un minuto en quietud. Deja que tu respiración sea tu oración. Mira cómo el aire entra y sale, como una puerta que se abre y se cierra sin romperse. Y si no tienes fuerzas para hablar con Dios, dile solo esto: guíame hoy. A veces, esa frase mínima es suficiente para comenzar. Después, cuando llegue la mañana, haz una cosa concreta antes de que el miedo te controle. Tiende tu cama, abre la ventana, envía mensaje y camina 5 minutos. Y cuando la noche regrese con su viejo discurso, vuelve a tu ancla. No todo lo que siento es verdad. Respira. Mira la puerta que tienes delante, aunque sea pequeña. Enciende tu lámpara, aunque sea tenue. Toca tu moneda, aunque sea gastada. Deja que tu reloj vuelva a marcar un paso, luego otro. No necesitas resolver todo hoy. Solo necesitas abrir una puerta.